Good morning. Me siento muy honrado de estar aquí esta mañana para comenzar con la plática sobre melanoma etapa 3. Hay que reconocer que aquí en México y en Latinoamérica los tipos de melanomas primarios que observamos con frecuencia son de distribución diferente a lo que vemos en los Estados Unidos. Pero una vez que un melanoma primario metastatiza a los ganglios regionales, nuestros enfoques terapéuticos básicamente son los mismos. Entonces, mi discusión es la misma, de que el 28% de los pacientes que vienen con melanoma etapa 3, y voy a confinar mis comentarios a esta área, precisamente por eso. Parte de los mensajes principales que quiero señalar aquí es que lo que denominamos melanoma con fase 3, con metástasis a ganglios linfáticos, representa un grupo heterogéneo de pacientes y no se deben conjuntar en uno solo. Es decir, no es una sola enfermedad, particularmente cuando vamos a hablar de terapia adyuvante. Así que la etapificación y el pronóstico de melanoma tipo 3 o etapa 3 es muy importante para identificar a aquellos que tienen un riesgo relativamente bajo de morir de metástasis distantes comparados con aquellos que tienen alto riesgo. Y en esta diapositiva se muestra de una manera sencilla los factores pronósticos o predictivos principales, dependiendo de si la enfermedad es clínicamente detectable o si estamos enfrentándose miles o millones de células metastásicas y hay un alto riesgo de carga tumoral versus uno con una carga tumoral más pequeña o de invasión micronodular que se detecta con una técnica de mínima invasión o microinvasión. Entonces, la diseminación regional de ganglios linfáticos también constituye un parámetro importante. En la primera parte de mi plática quiero compartir con ustedes nueva información que se publicó, de hecho, hace un par de días sobre el nuevo sistema de tapificación para melanoma que será adoptado oficialmente el día 1 de enero del 2018. Esto se ha publicado, como dije, hace un par de días en el American Cancer Society, en la revista, que es una revista para clínicos, y todos los detalles a los que me voy a referir en esta plática están en el artículo y, por supuesto, pueden entrar a la página de la AJCC y a revisarlo ahí. Así que voy a confinar mis comentarios al melanoma etapa 3. Déjenme decirles que tenemos una nueva base de datos que ha sido actualizada y todos los pacientes en la base de datos se encuentran ahí si tenían etapificación patológica, incluyendo la del ganglio centinela. Y estas instituciones han contribuido a los datos en una base de datos prospectiva, en donde se tiene la base de datos en el MD Anderson, y vemos que casi 49,000 pacientes de Europa, Australia y Estados Unidos están contenidos ahí. En relación con los criterios de categoría N, no ha habido muchos cambios, excepto algunas definiciones en lo que denominamos cómo categorizar e identificar a aquellos pacientes que tienen metástasis intralinfática o satelitales o transitorias o en tránsito, que se han categorizado en grupo de tapificación de una manera un poco diferente. El mensaje importante aquí se muestra con estos datos, en donde un gran número de pacientes señala que no hay diferencia importante en los desenlaces entre intránsito y intralinfático, y las tasas son casi completamente las mismas, así que les llamamos metástasis intralinfáticas y ya nos preocupa la localización geográfica, si está cerca del primario o no. Se trata de una sola enfermedad y, como podemos ver aquí,
el desenlace en términos de sobrevida es básicamente el mismo. El tiempo no me permite entrar en todos los detalles sobre la categorización de la tipificación N, pero lo que quiero enseñar aquí es que entre el N1A y el N3C, en la tasa de sobrevida de 3 años, muestra una diferencia muy importante en el desenlace en la historia natural de la melanoma de etapa 3. Casi todos estos pacientes no han tenido ninguna terapia adyuvante. Así que esos son pacientes tratados quirúrgicamente dentro de la historia natural y nos indica lo importante de nuestros estudios clínicos y de la interpretación y cómo necesitamos tener una estadificación adecuada para poder interpretar los estudios adecuadamente y poder aplicar ese conocimiento en nuestros pacientes. Refiriéndonos nuevamente a este artículo, la etapificación para enfermedad tipo 3 es mucho más complicada, pero se adoptó de esta manera de forma que pudiéramos ser más precisos en estratificar a los pacientes para estudios clínicos. Ahora tenemos 4 etapas 3, A, B, C y una categoría de 3D. Y déjenme decirle que los desenlaces de estos pacientes fueron todos estadísticamente significativos. Y déjenme señalarles que los pacientes en 3A tienen una tasa de sobrevida a 10 años de 88%. Así que este es un grupo muy diferente de pacientes y son muy comunes, particularmente en los de ganglio centinela. No recomendamos en general terapia sistémica adyuvante intensa en estos pacientes porque tienen un pronóstico tan bueno para empezar. Pero podemos observar simplemente por la historia natural que una tasa de sobrevida de 10 años va de 29% hasta 88%. Así que necesitamos poder ser responsables de esto en nuestros estudios clínicos. En nuestros nuevos estudios de adyuvancia, muchas veces se excluye a los pacientes que tienen enfermedad 3A de estos estudios porque estos pacientes tienen una tasa de eventos raros a distancia. El siguiente segmento que quiero revisar brevemente sobre la tecnología de ganglio centinela y los nuevos estudios clínicos que se han reportado en este año. Sin embargo, quiero remontarme un poco a los conceptos para poder entender la interpretación de estos estudios clínicos respecto a la enfermedad de ganglio centinela. La mayoría de los pacientes, es decir, 75% que tienen metástasis ganglionar detectada por enfermedad de ganglio centinela, tienen enfermedad confinada al ganglio centinela. Entonces, en cierto sentido, las biopsias de ganglio centinela no solamente es diagnóstica, sino también terapéutico en la mayoría de los pacientes que tienen metástasis ganglionar, y esto es un concepto sumamente importante. Sin embargo, hay 25% de pacientes que han tenido diseminación al ganglio central y la enfermedad ha progresado dentro del lecho ganglionar a centros no metastásicos. Y esto es un grupo de pacientes muy importantes desde el punto de vista pronóstico y de la tipificación de melanoma y la aplicación de terapia adyuvante. ¿Cómo podemos predecir esto? Bueno, este es uno de los primeros estudios realizado en el MD Anderson, y lo que quiero señalar aquí que la enfermedad de volumen pequeño en el ganglio centinela puede tener bajo riesgo de volverse más maligno y tiene una mejor sobrevida. Todos los estudios que hablan sobre carga tumoral en el ganglio centinela se encuentran en el umbral de 1 milímetros en el ganglio centinela, que puede utilizarse en pacientes con muy bajo riesgo de metástasis de ganglio no centinela versus aquellos que tienen más riesgo de enfermedad de ganglio centinela, como lo vemos aquí. El ganglio centinela, en este caso, el foco más importante del tumor es más de 2 milímetros y 45% tiene mayor riesgo de tener metástasis adicionales ganglionares fuera del ganglio centinela,
cuando es más de 10 y se puede tratar con una linfadenectomía de decisión. Aquí hay artículos que son consistentes con estos datos reportados de desenlace, incluso con pacientes que tienen una carga tumoral de 1 milímetro en el ganglio centinela, tienen una tasa de sobrevida completamente diferente que aquellos que tienen una carga tumoral mayor a un foco de 1 milímetro. Incluso este artículo presenta resultados consistentes en 5 estudios que han mostrado los mismos resultados. Es decir, hay una diferencia altamente significativa con base en la carga tumoral dentro del ganglio centinela que nosotros como cirujanos y patólogos necesitamos empezar a reportar en los reportes de patología, porque cada vez más vamos a tener que utilizar esa información para dar consejería a nuestros pacientes en el sentido de si tenemos que suspender o quedarnos hasta la biopsia de ganglio centinela o necesitamos hacer una linfadenectomía completa. Estos son datos que se publicaron hace unos días de la AJCC y que muestra también datos de resultados con base en el volumen tumoral del ganglio centinela. Y refiero aquí al tamaño de muestra, que es el más grande alguna vez publicado, y analiza las tasas de sobrevida hasta un umbral de 2 milímetros de carga tumoral. Observamos que la tasa de sobrevida es de 89 hasta 95% en estos pacientes con enfermedad de etapa 3 y una baja carga tumoral. Tienen un muy bajo riesgo de tener enfermedad a distancia de la cual pudieran morir. Así que no necesitan terapia adyuvante, particularmente aquellos con riesgo. Y quizá tampoco necesiten una linfadenectomía porque tienen una incidencia tan baja de metástasis no centinelas. Revisar rápidamente los datos del estudio MSLT-1 reportado por Don Morton en la semana que murió en el 2014. Entre los pacientes gangliopositivos hubo un aumento estadísticamente significativo en las tasas de sobrevida. Y tengo que interpretar que la razón en estos pacientes con melanomas de espesor completo es que tenían metástasis confinados a sus ganglios centinela solamente y por tanto el procedimiento quirúrgico en sí mismo aumentó las tasas de sobrevida. El doctor Morton y Mark Ferris continuaron con ese estudio MSLT-2 que aleatorizó a los pacientes que eran gangliopositivos a una linfadenectomía de compresión o observación con ultrasonido seriado. Y estos datos se reportaron apenas en junio de este año en el New England Journal of Medicine, y es muy importante que nosotros como cirujanos y todos los oncólogos médicos leamos las conclusiones a las que llegó este grupo, porque se ha interpretado inadecuadamente por muchos otros. Sus conclusiones fueron que la linfadenectomía en aquellos pacientes que tienen un ganglio centinela positivo aumenta la tasa de control de enfermedad regional y ofrece información pronóstica importante que es esencial para la etapificación actual, y no aumentó la sobrevida específica por melanoma. Y hay quienes han interpretado esto que como no aumenta la sobrevida, no lo deberíamos hacer en ningún paciente o en todos los pacientes, cuando de hecho el objetivo principal de la cirugía en melanoma es para etapificación y control de la enfermedad locorregional. Quiero también resaltar en este estudio que hubo una selección importante de sesgos de referencia de los pacientes que entraron en el estudio, y pueden ustedes ver que la carga tumoral mediana en estos pacientes fue de menos de 1 milímetro y 33% de ellos tuvieron una carga tumoral mayor a 1 milímetro. Así que estos eran pacientes seleccionados para entrar en el estudio con enfermedad de volumen pequeño y que tenían un muy bajo riesgo de metástasis no centinelas. Este pequeño estudio de seguimiento se publicó en Alemania y fue publicado en Lancet Oncology.
También aleatorizaron a los pacientes que tenían centinela positivo entre aquellos que se sometieron a linfadenectomía versus observación. Y tampoco encontraron diferencia en la tasa de sobrevida, pero sí en control de enfermedad locorregional en aquellos pacientes que se habían sometido a la linfadenectomía. Este estudio incluso tuvo sesgos de referencia mayores. Solamente 14% de los pacientes tenía una carga tumoral de más de 2 milímetros, que se asocia con un aumento en el riesgo de metástasis fuera del ganglio centinela. Así que hay dos maneras de interpretar estos dos estudios que se han reportado en el último año. Primero, no hay beneficio en sobrevida de la linfadenectomía en ningún paciente con ganglio centinela metastásico. Sin embargo, yo pongo ahí paradójicamente porque todo el mundo está realizando una linfadenectomía total en todos los pacientes que tienen una mayor carga tumoral, incluso aunque no aumente la tasa de sobrevida, porque hay beneficio en cuanto al control de la enfermedad locorregional. Y señalé que hay un sesgo de selección en aquellos pacientes que tienen muy bajo riesgo de diseminación en el ganglio centinela, que en ambos estudios fue más de 2/3 de los pacientes. Así que creo que la interpretación adecuada es que quizá pacientes que tienen carga tumoral baja, en donde es seguro no hacer una linfadenectomía total, dado el riesgo de metástasis adicionales es muy baja. Sin embargo, quiero hacer la observación, y creo que esto va a aplicar para los oncólogos y cirujanos, que tenemos tres objetivos de la cirugía de melanoma: etapificación, control de la enfermedad regional y aumentar las tasas de sobrevida. Y cualquiera de estas se puede justificar en nuestros pacientes cuando los beneficios del objetivo supera el riesgo. Y déjenme decirle que la información de etapificación en esta era de la terapia adyuvante, que en muchos pacientes es una terapia adecuada, es una razón suficientemente vital para realizar una linfadenectomía total, incluso si la cirugía misma no aumenta las tasas de sobrevida. Sin embargo, la advertencia aquí es que si no vamos a tomar la decisión con base en etapificación de la enfermedad y donde hay riesgo, pues a lo mejor no vamos a realizar el procedimiento si no va a tener valor en cuanto a la etapificación para estos pacientes. Hay una serie de estudios que han demostrado la importancia de conocer el estado de los ganglios no centinelas, y les voy a mostrar estos dos estudios. Del lado derecho básicamente incluye el mismo número de ganglios metastásicos, pero vean la diferencia entre las flechas entre 2 o 3 ganglios centinelas versus aquellos que tuvieron diseminación fuera del ganglio centinela a otras regiones en la línea verde, con una diferencia significativa con base en los datos de positividad o negatividad de los ganglios linfáticos no centinela. Y este otro estudio de un grupo mayor de pacientes también muestra las diferencias entre el estado de las metástasis centinelas versus no centinelas, e incluso con el número de metástasis ganglionares fijo en 2 o 3, sigue habiendo una diferencia altamente significativa en los desenlaces en aquellos pacientes que no tuvieron metástasis a ganglio centinela. Entonces, el valor de la estadificación y etapificación es importante. Desde el punto de vista de los cirujanos, podemos tener control de la enfermedad ganglionar. Y la linfadenectomía total temprana elimina virtualmente el riesgo de recurrencias ganglionares futuras, así como de la terapia de radiación adyuvante, porque ninguno de estos pacientes, o casi ninguno, cumple con los criterios. Y aquellos pacientes que se someten a linfadenectomía por enfermedad microscópica tienen menos riesgo de morbilidad operatoria. Y en este estudio aleatorizado del MSLT1, estos pacientes que se someten a una linfadenectomía total tuvieron una incidencia más baja de linfadenectomía, porque los pacientes, cuando se presentaron con enfermedad clínicamente detectable, se hicieron cirugías más grandes y se interrumpieron las linfadenectomías.
¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen ganglio centinela metastasizado? Y es importante para el control de la enfermedad local regional. Aquellos pacientes que tienen comorbilidades que limitan la vida, en pacientes que tienen linfadenectomía inguinal y que pueden tener mayor riesgo de linfedema de extremidad, como los pacientes de mayor edad, con base en estos estudios aleatorizados, cuando la carga tumoral en el ganglio centinela es pequeño y la probabilidad de metástasis no centinelas es pequeño, se puede realizar. Entonces, en estos últimos minutos quiero introducir a en el tema a los siguientes conferencistas, porque estamos entrando ahora a una era completamente nueva en el manejo de los melanomas etapa 2 y 3. Tenemos ahora herramientas que están mejorando las tasas de sobrevida en el largo plazo. Aquellos de ustedes que son de mayor edad saben que los estudios clínicos reportados en el pasado con el aumento de la sobrevida por unas cuantas semanas o meses era significativa y se aplicaban los esquemas de dosificación de interferón. Pero ahora tenemos el aumento de la sobrevida por años, sino por meses, y el manejo completo del melanoma está cambiando rápidamente en nuestra práctica, por lo menos en los Estados Unidos y muy probablemente pronto también en la práctica en México y en otros lados, porque los resultados son realmente sorprendentes. Voy a revisar rápidamente esto a manera de introducción y hablaré de estudios para melanoma etapa 3, dado que este es un avance demasiado importante que nos va a afectar a cada uno de nosotros. Y uno de mis principales mensajes sobre la importancia de la valoración, del valor de la etapificación de melanomas tipo 3 en diferentes subgrupos es muy importante. Estos son estudios recientes publicados hace apenas un mes y se presentaron en ESMO y luego se publicaron en el New England Journal of Medicine hace un mes. Este es sobre el BRAF, tratamiento oral de BRAF en aquellos pacientes que eran BRAF mutados en enfermedad terminal. Esta es la sobrevida libre de recidiva, ese es el objetivo clínico primario. Y quiero que vean el valor P que nunca habíamos visto antes en melanoma tratado con adjuvancia. Vean ustedes el valor P. Es sorprendente la diferencia que jamás antes habíamos tenido con terapia oral, después de que los pacientes tenían melanoma etapa 3. Y quiero resaltar en esta circunstancia que todos los subgrupos de melanoma, incluyendo las subetapas, se beneficiaron de manera significativa con este tratamiento en aquellos pacientes que tenían positividad para mutación BRAF, y este es un avance realmente positivo en este grupo de pacientes. Este seguramente va a ser un modelo que van a ver en todos los modelos de terapia dirigida o terapia blanco y la cirugía más adjuvancia, y les voy a mostrar algunos resultados publicados del MD Anderson, Jay Morgan, Mary Cross y otros colaboradores que son líderes en estos pacientes que son BRAF mutados y que están en etapa 3 clínica o oligometastásica etapa 4. Este estudio, después de 21 pacientes que tenían una respuesta patológica completa en el 62% de los pacientes, los resultados fueron tan dramáticos que el Consejo de Monitoreo de Seguridad de Datos suspendió el estudio por las diferencias en tasas de sobrevida entre los pacientes que fueron aleatoriamente asignados a la nueva terapia adyuvante comparado con aquellos que tenían el tratamiento estándar. Incluso con este tamaño de muestra tan pequeño pueden ver que la razón de momios es de 0.6, es decir, una reducción del 40%. Así que estos son datos dramáticos y lo presento solamente como algo que van a ver en el futuro conforme pasamos a la nueva terapia adyuvante de esta terapia a la terapia dirigida y la inmunoterapia. En el RTOC se presentaron datos
para ipilimumab adyuvante en pacientes con etapa 3 a una dosis de 10 miligramos por kilo, que fue la dosis inicial en donde el ipilimumab se presentó por primera vez en ASCO en el 2011. Y se mostró que había un aumento en la tasa de sobrevida. Todos los que han administrado este fármaco a esta dosis saben ustedes que es una dosis muy tóxica, y en este estudio, de hecho, 5 pacientes murieron de alguna morbilidad asociada con el tratamiento. Esto es con el nivolumab. No se debe dar como monoterapia nunca más para melanomas etapas 2 y 3. Porque los estudios aleatorizados que se han realizado muestran un beneficio de sobrevida sobre los anti-PDL1, ya sea nivolumab o pembrolizumab, en la combinación de los dos comparado con el ipilimumab solo. Así que ya no hay justificación de administrar ipilimumab como monoterapia en ningún paciente. Esta es la publicación de hace un mes, mostrada en la ESMO, de nivolumab adyuvante versus ipilimumab en melanomas con etapa 3 y 4 resecados, y ven ustedes que hay una alta diferencia significativa con una razón de momios de 0.5. Quiero mencionar que este estudio excluyó a pacientes con enfermedad 3A. Así que si vamos a aplicar esto a nuestros pacientes, necesitamos hacer una linfadenectomía en cargas tumorales mayores a 1 o 2 milímetros para poder saber si es un paciente 3A o un 3B. Y este es otro uso que cada vez vamos a darle mayor aplicación con estos agentes muy poderosos. Este es un ejemplo de Mary Cross en un paciente que tenía una enfermedad voluminosa casi irresecable en el hueso de la pelvis, que recibió terapia adyuvante con un solo agente, y después de 4 cursos presentó una reducción tumoral, pero todavía había presencia de una masa. Y el paciente entró en una disección radical de la inguinal, y todos los ganglios solamente contenían cicatriz e inflamación sin presencia de células tumorales. Este es el futuro del tratamiento del melanoma en pacientes que se presentan con metástasis ganglionares. Incluyo a aquellos que tienen melanomas mucosos, en donde hay reportes que no puedo repasar con ustedes, que demuestran las respuestas con anti-PDL1 y que fueron muy significativas en pacientes que tenían enfermedad metastásica por melanoma mucoso. Estas últimas 3 diapositivas quiero señalar. En etapa 3 hay el papel de la terapia adyuvante, de radiación adyuvante, y estos son resultados australianos. Es un estudio aleatorizado prospectivo en pacientes con alto riesgo de recidiva local. Fueron asignados a recibir radioterapia al lecho ganglionar o el tratamiento de rutina, y se verificó a través del consejo que las cirugías fueron los procedimientos adecuados y correctos. Aquellos pacientes que entraron en el estudio fueron confinados a aquellos que tenían 4 ganglios metastásicos con un tumor de 5 centímetros o mayor, aquellos que tenían enfermedad extracapular mayor, o aquellos que habían tenido enfermedad recurrente después de una linfadenectomía. Y esta diapositiva muestra que los pacientes que estaban bajo observación, la selección de pacientes fue adecuada, es decir, elegir a aquellos pacientes de alto riesgo, porque 32% tenían una tasa de recurrencia en el seguimiento sin radioterapia, y después se redujo a la mitad de este riesgo en pacientes que recibieron radioterapia adyuvante. Y esto se muestra en esta última publicación, en donde se observa una diferencia de 34 versus 18% de recibida ganglionar con una razón de momios de 0.5, pero no hubo diferencia en la sobrevida global. Piensen en esto: la cirugía y la radioterapia son parte del tratamiento local. Es poco probable que afecten a las metástasis distales. Sin embargo,
siguen teniendo valor para el control de la enfermedad en la zona local, y aquellos pacientes que cumplen con estos criterios deberíamos al menos considerar la posibilidad de radioterapia adyuvante para el control de la enfermedad local, aun cuando no mejore la sobrevida como una sola modalidad terapéutica. Esta es la diapositiva de resumen que para nosotros clínicos, ¿qué significa? Y seguramente aquí en México va a ser más importante. La linfadenectomía para metástasis ganglionares detectable químicamente sigue siendo el estándar de tratamiento tanto para la tipificación y control de la enfermedad regional, considerando que la cirugía en sí misma no aumenta la sobrevida en estos pacientes de alto riesgo. Ahora, los pacientes que tienen metástasis a ganglio centinela, una linfadenectomía total debe ser y sigue siendo importante para la tipificación y control de la enfermedad regional, excepto en aquellos pacientes que tienen tumores de ganglio centinela pequeños, que en mi práctica es de un umbral entre 1 a 2 milímetros. Depende del riesgo de la cirugía misma, yo creo, en donde hay una baja morbilidad para una disección de ganglio centinela y una morbilidad muy baja en disección axilar, pero las disecciones inguinales están asociadas con mayor morbilidad, particularmente en pacientes de mayor edad u obesos, y hay que tener más precaución en estos pacientes en cuanto a decidir si hacer una linfadenectomía total o no. Estos agentes que les mostré con resultados dramáticos no han sido aprobados todavía por la FDA en los Estados Unidos. Muy probablemente lo serán pronto y serán los estándares de tratamiento. Solamente aquí los puedo enlistar como participantes en estudios clínicos en inmunoterapia adyuvante o neoadyuvante o terapia dirigida para enfermedad de etapa 3. Ahora, estos no están disponibles para interferón, incluso el pegilado o de alta dosis. Los datos son bastante convincentes en mi visión de que en el entorno de melanoma primario ulcerado tienen un mejor beneficio utilizando interferón comparado en aquellos pacientes con melanomas no ulcerados. Entonces, la ulceración del melanoma puede ser incluso un biomarcador para la sensibilidad al interferón y juega un papel importante todavía en este día, hasta que los otros terapias adyuvantes y neoadyuvantes estén más disponibles y aprobadas. La radioterapia adyuvante es utilizada en pacientes que tengan más de 4 ganglios macroscópicos o ganglios recurrentes o grandes tumores metastásicos con márgenes cerrados después de la resección quirúrgica. Es un tema distinto, pero aquellos pacientes que se presentan con la enfermedad intralinfática podrían ser candidatos de perfusión de extremidad o infusiones en ciertos entornos, en aquellos pacientes que tengan este problema, pero esto es tema de otra conferencia. Por lo pronto les agradezco la oportunidad de venir aquí a platicar. El futuro para el tratamiento del melanoma parece muy brillante. Vamos a tener muchas herramientas, pero es muy importante que de manera sistemática veamos los resultados de los estudios prospectivos que se realicen. Muchísimas gracias.